Ya es jugador del Bayern Múnich. Levanta Goetze para... Lo empujó. Penal. Penal contra Royce, marca el árbitro del partido. Penal para el Dortmund. Lewandowski. Ahí va, Lewandowski. ¡Gol! ¡Gol del Dortmund! Lo hizo Lewandowski, su cuarto gol, el cuarto del equipo alemán. Borussia Dortmund 4, Real Madrid 1. Increíble. Borussia Dortmund 4, Real Madrid 1. Son de los juegos que cuando uno los está viendo, uno busca respuestas en la gente que lo acompaña a uno y nadie tiene. Son momentos donde la confusión reina en el lugar y las respuestas no vienen ni siquiera de los actores principales. No ve la cara uno de un Cristiano Ronaldo y no encuentra paz, no encuentra una respuesta en su semblante, y menos en el de Mourinho. Entonces, esta noche mágica, como diría algún narrador, nos trae nuestro cuarto episodio de nuestro podcast. Y solo con el fin de entender cuánto tiempo se necesita y qué hay que hacer para ganarle al Madrid 4-1 en una semifinal de Champions. Bienvenidos a todos y esperamos que este tiempo sea de mucho provecho para todos. A ver, entrando en materia, creo que sería un buen punto de inicio es el 2009. Para ese entonces, Klopp ya tenía un año de ser entrenador del Borussia Dortmund. Pero no es este Borussia Dortmund, sino era uno con una crisis financiera bastante grande y que normalmente, antes de su llegada, estaba entre el puesto 13 y el último de la tabla. Esos eran las posiciones que rondaba ese Dortmund. Entonces, era complicado el tema de subsanar esa crisis que tenía el Dortmund. A ver, y Klopp se apega a una forma de entender el juego. Y es donde el concepto del Gegenpressing vuelve a retomar credibilidad y relevancia en el juego. Y yo creo que no existe eso de que se inventa un concepto o una manera. Creo que el juego del fútbol es un deporte conceptualmente cíclico. O sea, remasterizamos conceptos y los traemos con N cantidad de características nuevas, pero en su parte más profunda sigue siendo el mismo concepto. Entonces, ¿qué es el Gegenpressing? El Gegenpressing es presión alta, pero normalmente cuando hablamos de presión alta, creemos nos sentimos que hablamos de temas defensivos, cómo recuperar el balón. En ausencia del balón, mediante la presión intentamos recuperarlo. Sí, eso suena a defensa. Pero el Gegenpressing lo que propone es que ese momento en que el equipo rival está reorganizándose ofensivamente, en el momento que está haciendo muchísimo más ancho su equipo, donde se trata de cubrir la amplitud total del campo a lo ancho, es el momento donde tal vez por arriesgar posiciones, por intentar avanzar en el terreno de juego, el equipo se vuelve más endeble en zona defensiva, pensando a la vez que si recuperamos entre más alto, entre más cercano al último cuarto de cancha, recuperemos el balón, estamos más cerca de anotar. Entonces, si sumamos la cercanía al marco más un equipo que tal vez no está en una plenitud de organización defensiva, pues es posible el pensar que la presión es un arma de ataque más que una herramienta de defensa.
Entonces, bajo ese entendido, el Gegenpressing propone que hay una sectorización del campo de juego y cada jugador asume responsabilidad individual por el contrario que ingrese en esa zona. Entonces se vuelve un juego casi de marca de duelos, donde hay que ganar cada duelo individual para poder dar garantía a los compañeros que hacen la presión de que en caso de perder estamos bien posicionados. Entonces hablamos de una fase dual donde tanto estoy defendiendo como atacando por medio de la presión. Esto no solamente queda claro en la teoría, sino que me gustaría que escucharan al mismo José Mourinho en la conferencia de prensa posterior a ese juego, y nos va a dejar muy claro todo lo que estamos hablando y en la propia piel de uno de los actores entender más a profundidad este concepto del Gegenpressing. La cadena SER, desde fuera se ha visto una diferencia física y táctica muy grande a favor del Borussia Dortmund. Me gustaría saber si usted lo ha visto así desde el banquillo. Yo he visto un equipo que ha sido superior a otro. He visto un equipo que ha tenido más agresividad física y mental. Un equipo que ganó prácticamente todos los duelos individuales. Y un partido en que ganó el mejor equipo. El primer gol es una pérdida del balón. El segundo gol es exactamente la misma situación. Y cuando tú no tienes una buena utilización del balón en primera fase, es difícil. Por eso estamos de acuerdo. Yo pienso todos, mejor equipo ganó. Quizá no 4, quizá 3, 2, no lo sé. Pero yo pienso que estamos todos de acuerdo, mejor equipo ganó. Bueno, son palabras de uno de los actores principales de ese juego y nos resume lo que es el Gegenpressing. Nos da ejemplos puntuales sobre la presión, sobre los duelos individuales y además sobre la marca en el último cuarto de cancha, en el momento que él habla de la fase inicial, que es cuando el equipo del Real Madrid estaba en salida, y se confirman los conceptos antes mencionados al inicio de este podcast. Pero bueno, ahora entendemos uno de los conceptos utilizados, pero sería bueno entender cómo se gestionó esos conceptos para llegar a ese triunfo histórico. Entonces, Klopp inicia con un equipo muy joven que él construye. Un equipo joven, trabajador, y trata de compensar la falta de talento con muchísima organización primero y luego mucha intensidad. Conceptos básicos o pautas iniciales básicas de lo que es el Gegenpressing. Ese año, en el periodo del 2008 que llega él al periodo de el 2012, tal vez antes, 2010, digamos 2008, 2010, se hacen incorporaciones súper importantes y podemos hablar como en dos fases. La fase número 1 es cuando llega Subotic, el central, con 19 años del Mainz, Matt Hummels del Bayern Múnich con 19 años igual, llegó Marcel Zelder con 20 años, Sahin del Feyenoord con 20 años, y trajo a préstamo a Boateng, a Kevin Prince Boateng del Tottenham en ese entonces, y ayudó muchísimo. A eso había que sumar algunos jugadores de experiencia y que ya tenían más roce en el equipo, como Weidenfeller, el portero, Blauskowski y Sebastian Kehl. Y además de Wender, de uno de los mellizos eran, o gemelos, no sé, de los Wender. Estos jugadores se acomodaban o organizaban en una fase inicial en un 4-2-3-1 como fase inicial. Cuando defendían en un 4-4-1-1, y cuando el equipo del Dortmund iba al ataque, llamando ataque el Gegenpressing, y presionaba en un 4-2-4, buscando tener mucha gente adelante para poder presionar y además muy buen resguardo defensivo
con su línea adelantada pero compacta. Entonces ese es el primer Dortmund iba a decir Guardiola, no, de Klopp. El primer Dortmund de Klopp, que después con la llegada, a ver, antes de hablar de llegadas, es importante entender que no solamente era algo que se gestó solamente o que se fue reconocido solamente tras la victoria del Real Madrid, sino que ya antes, digamos, cadenas nacionales alemanas como la DW hablaban sobre la creación de una máquina. Nuevamente, una máquina se asocia a organización, a estabilidad, a un mecanismo de rotación constante, que además ellos llamaban que era atractiva y que se impulsaba con corazón, pasión y muchísima dinámica. Ok, creo que esa misma descripción que hacía la cadena DW se podría comparar con el significado de lo que es el Gegenpressing. Y son nuevamente señales de lo que estaba aconteciendo en esta formación en Dortmund. Entonces, ahora creo que es importante hablar de la segunda fase. Creo que cuando Klopp logra perfeccionar este equipo con la llegada de algunos jugadores jóvenes y bueno, jugadorazos que para el entonces eran algunos desconocidos, como Lewandowski, que llegó, bueno, él estuvo del 2008, pero fue hasta el 2010 donde ya empezó a tener más relevancia. Llegó Marco Reus y llegó Ilkay Gundogan. Ok, esos tres jugadores sumados a la base que hablamos anteriormente forman ese poderosísimo Dortmund. Entonces quiero hablar ahora línea por línea los movimientos y cómo hacían para poder desarrollar el juego este equipo. Entonces tenían un portero con muchísima experiencia, pero muy portero a la antigua. O sea, bajo los tres palos muy bien, muchísimo liderazgo, muy buenos reflejos, pero a la hora de salir jugando y ser propositivo le costaba. ¿Cómo solucionaron eso? Con Hummels. Hummels creo que es un jugador que si pudiéramos relacionarlo con otro deporte sería un quarterback. Excelente lectura de los movimientos de sus compañeros en ofensiva. Un excelente pase largo. Muy buena técnica. Y además muy joven. Entonces Hummels empezó a tener ese rol. El rol de la primera fase, en la fase inicial de salida, casi todo pesaba sobre él. Más el acompañamiento de Sahin en su momento y de Gundogan luego. Que ellos venían muy profundo a crear o una línea de tres para poder ayudar en la salida. Entonces eran Subotic, Sahin o Gundogan más Hummels. Los equipos empezaron a detectar este movimiento en el cual el Dortmund empezaba a generar salida clara y enviaban marcas personales tanto sobre Sahin o sobre Gundogan. Lo que generaba era que como respuesta el Dortmund mandara a estos dos volantes a caer al costado para darle la oportunidad a Hummels de meterse al medio y caminar con bola y así tener la posibilidad de buscar a sus compañeros por la gran técnica que tenía. Entonces así descartaban siempre la presión de esa marca individual, cayendo al costado a un lateral y así tener la posibilidad de que Hummels se incorporara como un creador más de juego. Los laterales de este Dortmund fueron muy constantes y es más, todavía Piszczek todavía juega en el Dortmund, ya más como un central. O sea, ahora el Dortmund usa una línea de tres ahí y Piszczek es uno de ellos. Pero en ese entonces era un lateral de ida y vuelta con muy buen centro. Y ese era el sector que más explotaba en la primera fase del primer Dortmund que hablamos, el equipo. Los del otro lado era diferente porque estaba Schmelzer, que era el lateral por izquierda. Y el volante de ese mismo costado era Grosskreutz, Kevin Grosskreutz, que a diferencia de Błaszczykowski no tenía juego interno. Era un jugador muy potente, con mucho desequilibrio, pero lineal. O sea, él iba y venía con una facilidad increíble, pero no jugaba por dentro. Lo que hacía era, lo que eso traía al juego era que el lateral no podía pasar. Entonces
era un lateral con un perfil más defensivo, sin tanta profundidad, por lo que Klopp lee esto, que sí lo tenía del otro lado con Błaszczykowski, y es donde trae a Royce. Y Royce viene y hace ese tridente con Błaszczykowski, Lewandowski y Royce. A todo esto, entonces ya hablamos del juego en salida, de lo que aportaban Sahin y Gundogan. Y hay dos jugadores totalmente opuestos en sus roles. Y era Wender o Sebastian Kell, uno de los dos, que eran el 5 de muchísima marca, los dos, mucho recorrido, con un poco más de técnica Wender. Pero igual los dos se encargaban de darle estabilidad y protección a toda esta maquinaria que estaba montando Klopp. Y el otro jugador es Götze. Götze al revés. Cero responsabilidades defensivas, un jugador con muchísima técnica, un jugador que tenía pase-gol, que podía jugar de 9, que después en el Bayern Múnich, la selección alemana, en los siguientes años lo hizo. Y ambos antagónicos en sus presentaciones, pero súper importantes en la gestión del éxito de este equipo. Hemos hablado mucho de lo que hacía el equipo y que hablábamos, o parece que solo era presión, contraataque, pelotazos al fondo, pero lo interesante es que en posesión, durante esos torneos, con goles creados a partir de la posesión, en el segundo torneo de Klopp ya anotaban más de 81 goles. Entonces eso es un montón y tal vez nos quita un poco ese sentimiento de que solo era contra y velocidad y todo, sino que también tenía la posibilidad de tener posesión del balón. Hay algunas estadísticas súper interesantes que nos ayudan a mantener y a convencernos de la forma en que jugaban ellos y que este gegenpressing sí trascendía en la propuesta de Klopp. Y es que las recuperaciones en el último cuarto en la Bundesliga en los 3 años anteriores a ese juego con el Real Madrid quedaron de segundos y cuarto, o sea, 2 años de segundo lugar en la cantidad de recuperaciones en el último cuarto y 1 año en cuarto lugar. O sea, entonces esto nos da pie para entender que sí eran muy efectivos en esa situación. Entonces hablamos de un Borussia Dortmund que empezó a poner en la palestra un nuevo concepto, no nuevo, sino un concepto que se había tal vez perdido un poco de fama, y el gegenpressing se vuelve ahora es el pan de cada día de este equipo. Tanto así y tan exitoso que las próximas 3 contrataciones del Bayern Múnich, que todos sabemos es el poderoso equipo de Alemania, tanto en títulos como en economía, son Mats Hummels, regresa, Götze, que ni siquiera juega la final de la Champions del 2012-2013 por su traspaso al Bayern Múnich, y Robert Lewandowski. Y aquí hay una frase súper interesante de Klopp, donde dice que el Bayern Múnich es como la industria china que copia lo que se está en boca, lo que es efectivo, lo que se está vendiendo, solamente que tiene el poderío económico para posicionarlo. Partiendo de este enunciado, entonces tal vez podríamos decir que el Bayern Múnich, que vence al Borussia Dortmund en esa final de ese año de Champions League 2012-2013, no fue que le cortó las alas e impidió que despegara, sino que más bien se las compró y terminó siendo el Bayern Múnich de Guardiola, que lo ganó todo en Alemania, muy cerca en Champions, pero sí, termina siendo tal vez una muy buena analogía, que promedio no alcanzó el fútbol, pero el dinero sí, para lograr mantener su hegemonía. Bueno, creo que termina siendo ya nuestro 4º episodio, agradeciendo a todos el apoyo. Sigamos hablando de fútbol, sigamos creciendo
juntos, porque en esto, como lo digo siempre, nadie se equivoca y todos tenemos la razón. Así que, bueno, un abrazo de gol para todos. Ánimo. Vamos,